Pensamiento de Pierre Rosanvallon. Es una figura clave en la reflexión actual sobre la democracia, la política y la historia. Su obra se caracteriza por un enfoque interdisciplinario que combina historia, sociología y filosofía política para analizar las transformaciones de las instituciones democráticas y la legitimidad política en las sociedades modernas. Uno de los conceptos centrales en su pensamiento es la noción de contrademocracia, que desarrolla en su obra La contrademocracia del año 2006. Rosanvallon sostiene que la democracia no se agota en el acto electoral, sino que debe ser entendida como un proceso continuo de participación y control ciudadano. La contrademocracia se refiere a las prácticas y también a los mecanismos que permiten a los ciudadanos intervenir y supervisar el poder político, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en la toma de decisiones. En este sentido, en su libro La legitimidad democrática del año 2008, Rosanvallon profundiza en la cuestión de la legitimidad política, argumentando que ésta no se basa únicamente en la representación electoral, sino también en la capacidad de las instituciones para garantizar la imparcialidad, la proximidad y la reflexión crítica. Para él, está claro que la legitimidad democrática requiere una constante renovación y también adaptación a las demandas sociales y políticas, que son cambiantes, como no puede ser de otro modo. Además, Rosanvallon ha explorado el papel del Estado en la sociedad actual. En El buen gobierno del año 2015 analiza la evolución del poder ejecutivo en las democracias modernas, proponiendo una visión del gobierno que enfatiza la necesidad de un liderazgo responsable, competente y también comprometido con el bien común, con el bien general. Aboga por un Estado que no solo administre, sino que también promueva la justicia social y la cohesión social. A lo largo de su carrera, Rosanvallon también ha sido profesor en el Collège de France y director de estudios en la École de Altos Estudios, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y su pensamiento ha influido significativamente en el debate sobre la democracia y la política en el siglo XXI, ofreciendo una perspectiva crítica y constructiva sobre los desafíos que enfrentan las sociedades democráticas actuales. La filosofía o el pensamiento de Hein de Haas se centra en comprender la migración como un fenómeno complejo e intrínseco a los procesos sociales y económicos. A través de un enfoque multidisciplinario, ha desafiado las concepciones tradicionales sobre migración y desarrollo, porque la migración puede entenderse como parte del desarrollo también. De hecho, de Haas sostiene que la migración no es un obstáculo para el desarrollo, sino una manifestación de él. Contrario a la idea de que el progreso económico reduce la emigración, argumenta que la mejora en condiciones como, por ejemplo, ingresos y educación amplía las aspiraciones y capacidades de las personas para migrar. Este fenómeno se observa en países que, al mejorar sus condiciones internas, generan tanto oportunidades como deseos de emigrar. Y, además de todo esto, hay que decir también que existen transiciones migratorias, ya que en su investigación ha identificado patrones de transiciones migratorias donde las tasas de migración siguen una curva en forma de U invertida. Inicialmente, con el desarrollo, la migración aumenta. Posteriormente, al alcanzar ciertos niveles de desarrollo, las tasas disminuyen. Este patrón sugiere que el desarrollo puede aumentar la migración en sus primeras etapas, pero eventualmente puede reducirla cuando se alcanzan niveles más altos de bienestar. Y en este sentido, también hay que decir que hay un marco de aspiraciones y capacidades. Para entender estos procesos, de Haas propone un modelo teórico que integra las aspiraciones y capacidades de los individuos para migrar. Este enfoque considera la migración no solo como una respuesta a factores externos, sino como una decisión basada en las oportunidades percibidas y las habilidades disponibles. La migración, de este modo, se ve como una manifestación de la capacidad humana dentro de estructuras sociales y económicas cambiantes para crear un futuro, diríamos, positivo para cada persona. En cuanto a la crítica a las políticas restrictivas,
En relación con la migración, este sociólogo critica las políticas migratorias restrictivas, argumentando que en lugar de reducir la migración, a menudo la empujan hacia canales irregulares y peligrosos. Además, destaca la hipocresía de sistemas económicos que dependen de la mano de obra inmigrante mientras implementan políticas que dificultan su entrada legal. Según De Haas, tales políticas no solo son ineficaces, sino que también ignoran la realidad de la interdependencia económica en el mundo. Estas son algunas de las cuestiones que trata este sociólogo. El pensamiento de Karl Polanyi. Karl Polanyi es un economista y sociólogo húngaro que nació en 1886 y murió en 1964, cuyo pensamiento se centra en la relación entre economía, sociedad y política. Su obra más conocida, La Gran Transformación, de 1944, analiza cómo las sociedades humanas han interactuado con los mercados a lo largo de la historia, criticando la idea de un mercado autorregulado y descontextualizado de las instituciones sociales. Para Polanyi es evidente que la economía no puede entenderse aisladamente, sino como parte de un entramado social, cultural y político. Su filosofía económica y social combina historia, economía política y constituye un enfoque realmente interdisciplinario. Además, también uno de los pilares de su pensamiento es la crítica al mercado autorregulado, ya que Polanyi sostiene que la noción de mercados completamente libres y autorregulados es un constructo histórico relativamente reciente y peligroso. Según él, los intentos de imponer un mercado que funcione sin control social provocan en realidad desintegración social, desempleo masivo y crisis económicas, como ocurrió en Europa en el siglo XIX y a principios del XX. En este sentido, Polanyi advierte de que los mercados necesitan estar incrustados en las instituciones sociales, culturales y políticas para evitar daños irreversibles a la cohesión social. Además, también otro concepto central es el de incrustación, que significa que las relaciones económicas no son independientes de la sociedad, sino que están subordinadas precisamente a normas, valores y estructuras sociales. La economía siempre está mediada por relaciones sociales que son intercambios, reciprocidades y redistribución. Polanyi distingue así entre sociedades basadas en el mercado y sociedades donde la economía se organiza alrededor de la comunidad, la cooperación y la protección social. Polanyi también introduce la idea de la doble, configuración del movimiento económico. Mientras los mercados se expanden y buscan autonomía, la sociedad reacciona protegiéndose a través de regulaciones, políticas de bienestar y mecanismos de control, generando de esta forma un equilibrio dinámico entre fuerzas de mercado y fuerzas de protección social. Este concepto explica cómo las sociedades buscan prevenir los efectos destructivos del capitalismo desenfrenado sin renunciar a los beneficios económicos. Y esto es algo clave. Además, Polanyi analiza el papel del Estado como mediador indispensable. La intervención estatal no solo regula los mercados, sino que protege la cohesión social y la dignidad humana. El pensamiento sociológico de Norbert Elias. Este pensador nació en 1897 y murió en 1990. Fue un sociólogo alemán cuya obra redefinió el estudio de la sociedad moderna a través de un enfoque histórico y de largo plazo. Su filosofía sociológica combina el análisis de la estructura social con la psicología y la historia, construyendo lo que él llamó la sociología del proceso civilizador. Elías se interesó por entender cómo los individuos y las sociedades se transforman gradualmente mediante procesos complejos de interdependencia, autocontrol y cambio cultural. Y además de esto, hay que decir también que uno de sus conceptos más influyentes es el de proceso civilizador, que describe cómo entre la Edad Media y la modernidad los comportamientos individuales y colectivos fueron regulándose mediante normas de autocontrol y refinamiento de las costumbres. Este proceso podemos decir que no solo afecta a la conducta, sino también la estructura emocional y psíquica de los individuos. Según Elías, la internalización de normas de conducta y la gestión de impulsos contribuye al desarrollo de sociedades más estables y estructuradas. La civilización para él no es un simple
progreso material solamente, sino un proceso de transformación de la psicología humana y de la interacción social. Elías también desarrolló la idea de interdependencia social, sosteniendo que los individuos nunca existen aislados, ya que sus acciones y emociones están continuamente influenciadas por las relaciones sociales. Esto lo llevó a estudiar también fenómenos como la violencia, la etiqueta, el poder y la formación del Estado, mostrando cómo las estructuras de poder y las instituciones políticas surgen de procesos históricos prolongados y de la gestión también de relaciones entre grupos sociales. Su enfoque rompe con la visión estática de la sociedad, proponiendo una perspectiva dinámica y procesual. Y además de esto, otro elemento a tener en cuenta y que es clave en su filosofía es la relación entre poder y sociedad. Elías analiza cómo el poder no reside solo en instituciones o personas concretas, sino que se distribuye y se negocia continuamente a través de redes sociales. Esta visión permite también entender fenómenos como la centralización del Estado moderno y la formación de monopolios de violencia legítima y la influencia de la autoridad sobre la vida cotidiana de los individuos. Finalmente, Elías aborda también la dimensión emocional de la vida social, subrayando cómo las emociones humanas, como el miedo, la ansiedad o la vergüenza, se ven moduladas por los procesos históricos y las normas sociales. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, es una de las voces más influyentes y críticas del panorama económico contemporáneo. Su pensamiento se enmarca en una tradición keynesiana renovada que otorga un papel activo al Estado y a las instituciones en la regulación de los mercados. Para Stiglitz, la creencia en la eficiencia absoluta de los mercados libres es un mito que ignora realidades esenciales como, por ejemplo, las asimetrías de información, los problemas del mercado y la cuestión de la desigualdad estructural que existe en todo el mundo. Uno de sus grandes méritos teóricos es precisamente el análisis de la información imperfecta. Stiglitz demostró que en la mayoría de las transacciones económicas una de las partes posee más información que la otra. Este desequilibrio lo que realmente genera es distorsiones como la selección adversa y el riesgo moral que impide que los mercados alcancen resultados óptimos por sí solos. A partir de estas ideas cuestionó la teoría de los mercados autorregulados y defendió también la necesidad de políticas públicas inteligentes para corregir esas imperfecciones. Además de esto, otro aspecto central de su filosofía es la crítica a la globalización mal gestionada. Aunque reconoce los beneficios potenciales de la apertura comercial y financiera, Stiglitz sostiene que la globalización ha sido dirigida principalmente por intereses de grandes corporaciones y entidades financieras internacionales, en detrimento de los países en desarrollo. En obras como, por ejemplo, El malestar en la globalización, denuncia el papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial al imponer políticas de austeridad que agravaron crisis económicas y sociales. Para él, una globalización justa requiere instituciones más democráticas, reglas comerciales equilibradas y mecanismos que protejan a los sectores más vulnerables. Stiglitz también dedica una parte importante de su obra a la desigualdad. Considera que las crecientes brechas de ingresos y riqueza no son consecuencia inevitable del progreso económico, sino el resultado de decisiones políticas, de un sistema fiscal regresivo y de la captura de los gobiernos por parte de élites económicas. Su propuesta pasa por impuestos más progresivos, regulación financiera más estricta y mayores inversiones en educación, salud e infraestructuras. Y en este sentido, en el ámbito filosófico, su visión combina un realismo económico con una fuerte preocupación ética. Stiglitz entiende la economía no solo como ciencia, sino como herramienta al servicio del bienestar colectivo e individual. De ahí que insista en la importancia de instituciones inclusivas, transparencia en la gestión pública y una economía que no se limite al crecimiento, sino que busque la equidad.